Buenas tardes, hola jóvenes de Electiva CM de Liderazgo en Valores, estudiantes que hemos iniciado el curso ya hace algún tiempo. Quería hacerles un corto video explicando el texto de la cortina ética de máximos y mínimos. Pues bien, la idea es que comparta yo con ustedes algunas ideas de ese texto para que ustedes tengan una mejor precisión y orientación en elaborar el trabajito del artículo de opinión que le lleva a plantear cuáles son los valores y principios con que debería formarse un ciudadano hoy. Esa es básicamente la idea para ese artículo. Entonces vamos a buscar el texto acá de la cortina y ya se los comparto para irlo mirando y irle relatando poco a poco. Bueno, de paso es un texto pues que lleva a plantear algunos aspectos fundamentales de la ética. El primer artículo que ustedes tenían para estudio era como una aproximación y diferenciar los dos conceptos entre ética y moral, aunque los dos son muy próximos y tratan de orientarnos el comportamiento y nuestras actitudes. Bien, los teóricos hoy en día hablan de que es posible construir un ethos, una ética para todos los seres humanos, sin importar credo religioso, doctrina moral, que impliquen compromisos ya de índole espiritual o esotérico. Entonces, algunos teóricos han venido ya acuñando el término ética civil, ética ciudadana, como los términos más, digamos, comunes a un ethos de comportamiento que ate a cualquier ciudadano, a cualquier persona, en unos principios fundamentales. Por eso Adela Cortina lo va a llamar como una ética de mínimos. En ese sentido se trata de construir y llegar a acuerdos fundamentales en que todos los seres humanos hagamos parte. Eso es más que todo el horizonte. Y lo que ellas hacen en este documento es hacer una diferenciación precisa entre qué es lo que es máximo y mínimo. Por eso entonces vamos a hablar como una ética de lo moral, si bien pudiese llamar, y una ética civil, dando una aproximación entre ética de máximos y ética de mínimos. Ella comienza diciendo de que en el primer, digamos, ápice o subtítulo del artículo que dice, vamos a subrayar acá, la sociedad y los valores. Ella alude ahí de que en esta sociedad, apoyándose más Weber, digamos, se concibe como desde la moralidad, desde lo ético, tres visiones: las sociedades monistas, la sociedad politeísta y la sociedad pluralista. En un sentido, la sociedad monista se refiere a aquellos, digamos, estados, culturas que unen religión en una manera de vida para toda la población. Entonces voy a explicar: el cristianismo, el islamismo, son religiones que en ese sentido han unificado pueblos y han vivido en un monismo, es decir, en un único criterio, doctrina o fundamento moral. Y hay estados religiosos como los musulmanes, por ejemplo. En otra época el cristianismo tuvo sus propios estados en donde políticamente los ciudadanos acuden a ese orden moral y viven de acuerdo a él. Entonces, en ese sentido es la religión quien traza el ethos ciudadano, pudiésemos decirlo así. En el término politeísmo, o si digamos así, pues como lo llama Adela Cortina de su texto, el politeísmo son diferentes códigos morales en una sociedad sin posibilidad de comunicación. Cada individuo traza sus propias metas y proyectos de vida, es decir, cada individuo, cada ser humano trata sus propios valores. En ese sentido no hay una comunidad moral ni hay una comunidad ética, sino que cada individuo en particular tiene su propio ethos, orienta su vida de acuerdo a una manera a lo que él le diga. En ese sentido, más Weber, utilizando pues lo que Adela Cortina lo viene mencionando, es decir, como si cada ser humano tuviese sus propios dioses, diciendo que ahí la palabra Dios significa valor. Y ya, ¿cuál es la nueva propuesta? Es decir, una nueva propuesta, es decir, una nueva sociedad que vaya hacia un pluralismo,
En el sentido de pluralismo también significa varios, como politeísmo, pero en el politeísmo no hay un acuerdo en valores, no hay un acuerdo en un ethos de forma de vivir, de orientar nuestro comportamiento. Ya en el pluralismo es aceptando que hay unas diferencias en comportamientos, en actitudes y en valores y ethos o éticas que lo orienten, incluso morales. Lo que hace es que de eso que hay, que podemos sacar para que todos los ciudadanos tengamos puntos en común y acordemos y hagamos unos pactos, digamos, como decía ahora, mínimos, en el sentido de que todos nos entendamos, nos comprendamos y aceptemos las diferencias. Estrictamente hablando, como lo dice acá de la cortina, pluralismo es existencia de diferentes cosas, no solamente de códigos morales. Una sociedad pluralista es aquella que es diversa, diversa en pensamiento, diversa en religión, diversa en moralidad, diversa en muchas en creencias, en necesidades, etcétera. Entonces eso implica que si soy pluralista estoy aceptando una diferencia, y que es aceptar la diferencia, es decir, comprender al otro en sus diferentes posturas. De hecho, es uno de los principios de la resolución de los conflictos. Avanzando entonces en el documento ya de la cortina, utilizando ese pluralismo, el concepto que acabamos de decir, comienza a abordar y a diferenciar la ética de máximos. La ética de máximos, que es en definitiva, es como decir, yo centro mi vida y oriento mi vida y mi comportamiento a un máximo, es decir, a una idea, algunos le llaman utopía, algunos le llaman máximo valor, en el sentido de el bien, la felicidad, cosas superiores en los que el hombre aspira. Aquí ella lo dice muy bien, son éticas, incluso a subrayar, son éticas que invitan a una vida feliz, por ejemplo, para lo cual dan consejos desde la experiencia de vida. En la sociedad existen diferentes propuestas de vida buena, felicidad y plenitud. Ahí están los máximos. Incluso pues la felicidad es un máximo que orienta la vida de todos los seres humanos y orienta nuestro comportamiento. Es inspiración para incluso adentrarnos en ideas de progreso, de desarrollo y de bienestar. En este sentido, dice, así las éticas de máximos hablan del bien, de la felicidad, las virtudes, y suelen darnos consejos de prudencia para orientar las acciones. En general, estas éticas consideran que la vida humana tiene una finalidad que es su plenitud, vivir bien y hacer el bien. En palabras de cortina, ejemplos, la ética de la felicidad. Intentan ofrecer ideales de vida buena en los que el conjunto de bienes que los hombres podemos gozar se presentan jerarquizadamente como para producir la mayor felicidad posible. En resumen, como dice aquí, las éticas de máximos tienen una propuesta de plenitud y un camino para lograrla. ¿Quién plantea los máximos? Dice, son éticas requeridas tanto por individuos como por comunidades culturales. Entonces, digamos, ética de máximos vienen ya heredadas, costumbres, por eso mori significa costumbre, ya lo dicen en latín, que vienen heredadas y construidas por pueblos o naciones. En este caso, la cristiandad tiene unos máximos éticos, igual los musulmanes o la religión islámica, la budista, en fin, para darles un ejemplo. Esos máximos que proponen el bien, la bondad, digamos así, también hay un sentido de la solidaridad como un máximo, pero si lo vamos a ver desde el cristianismo sería la caridad conducente al amor al prójimo. Eso es un máximo que podemos entender de la ética cristiana. Adelantándonos pues a lo que dice el documento en la parte posterior, ya viene una ética de mínimos. Entonces aquí nos vamos a tener un poquitico porque al fin y al cabo es el horizonte y para allá es donde va la propuesta, y de ahí surge una propuesta, una ética para una ciudadanía, para una ética civil, que dice, estas éticas ponen en acento mínimos necesarios para vivir como seres humanos. Ahí está clarito. ¿Qué necesitamos los ciudadanos? Todos los seres humanos para realizarnos en plenitud aquí en la tierra. Obviamente estamos hablando desde aquí. Entonces, claro, aparecen los derechos humanos. Entonces, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. Pues bien, esos son éticos mínimos necesarios para vivir como seres humanos, que desarrolla nuestra dignidad.
Y no solamente es digno el cristiano, es digno el musulmán, es digno el que es diferente, es digno el negro, el blanco, el hombre, la mujer. Todos somos dignos como seres humanos. Entonces, por eso hablamos, centrándonos en ese actor Echeverría, desde la ética. Dice, son denominados éticas de la justicia y constituyen el modo deontológico, es decir, lo que apuntan propiamente al ser humano. Eso significa esa expresión deontológica, que por sí es pues muy filosófica. Dice acá, la ética de mínimos o civil propone mínimos axiológicos y normativos. ¿Por qué morales? ¿Por qué jurídicos? Porque al fin y al cabo van a orientar el comportamiento, las normas, las leyes que pactan los ciudadanos, si es un Estado en las constituciones, para crear un marco de respeto a esas normas, y eso se legisla, por eso se llaman jurídicos. Compartidos en una sociedad pluralista, principios de convivencia que se obtienen por consenso social. Entonces aquí está lo central para entender esa ética de mínimos. Son principios de convivencia que se obtienen desde un consenso social y para lograr el consenso social. Es decir, es su medio y es su fin. Es una ética requerida, sigamos avanzando en nuestro documento, es una ética requerida, estamos por acá para vivir en una sociedad pluralista, ojo bien, lo que decíamos arriba, una sociedad de pluralismo. A partir de esos mínimos, cada quien pueda tener plena libertad para buscar una vida feliz. Entonces se trata de crear acuerdos, Gómez era lo plantea aquí. Con ética de mínimos se quiere significar el mínimo de legalidad y orden que una sociedad necesita, con el soporte de valores, de ideas y de normas que los ciudadanos de una cultura pluralista comparten y que compartimos, se encuentran a las bases de los ordenamientos jurídicos. Miren, no en vano, todos los estados en sus constituciones parten de los principios fundamentales del derecho a los respetos humanos, a los derechos humanos, perdón. ¿Eso qué significa? Independientemente de la realidad es que vivan países como Colombia, Venezuela, Nicaragua, que uno sabe muy bien que el cuento de los derechos humanos no es tan así como para decirlo desde las letras, pero por lo menos es el principio universal, el respeto a los derechos humanos, y así se constituyen los estados. Eso a modo de ejemplo. Entonces también dice aquí, por eso mínimos, los miembros de la sociedad pueden llegar a decisiones morales compartidas. ¿Por qué moral? Bueno, al fin y al cabo, nuestro comportamiento, si le vamos a dar términos morales, hablamos de bien o mal, o hablemos de correcto e incorrecto. Entonces, nuestro comportamiento va a ser correcto si aceptamos y compartimos el respeto por esos mínimos fundamentales. Y nuestro comportamiento será ilegal, será incorrecto, no propio y adecuado cuando atentemos contra esos acuerdos. Es decir, si yo no respeto ni tolero las diferencias, si soy agresivo, si me comporto mal como ciudadano, pues bien, la sociedad tiene unas normas y me sanciona. Por eso hablamos de decisiones morales compartidas. Esos mínimos se manifiestan principalmente en tres áreas: en las éticas profesionales, en las éticas aplicadas para tomar decisiones morales a pesar de asumir diferentes creencias morales y religiosas. Una ética mínima requerida para una sociedad en su conjunto, aunque sus ciudadanos pueden asumir diferentes creencias morales y religiosas. Y finalmente, también se manifiestan estas éticas en la búsqueda de una ética universal, válida para todos los seres humanos. Nos vuelven a dar el ejemplo, ahí están las declaraciones internacionales sobre los derechos humanos, entre otras. Bueno, continuando, para ir terminando, porque al fin y al cabo pues era como una asesoría, una idea de lo que es este documento, muy valioso por cierto para entender nuestro horizonte y nuestra fundamentación ética en el curso, porque la unidad 1 la hemos llamado así, adquirir los elementos éticos, morales necesarios para ir orientando nuestro liderazgo. Miren, un líder, en el caso como los hemos propuesto, si vamos a ser líderes, gestores sociales, transformadores sociales, tiene una amplia y una base fundamental ética esencial. Entonces, no estamos hablando de éticas trascendentales, estamos hablando de éticas humanas, de éticas que orienten a ese ciudadano a aceptar las diferencias, a respetar los derechos humanos, a ser no violento. Es decir, ese es nuestro liderazgo transformador. Por eso amparamos y nos acogemos a esta fundamentación ética.
Finalmente, ya el documento comienza a desarrollar estrictamente lo que es la ética civil. Aquí lo llaman la sociedad civil, pero en realidad pues los autores le llaman ética civil, ética ciudadana, pudiese ser así, como aquella ética marco normativo esencial que orienta los comportamientos de los seres humanos y un ciudadano normal a respetar y a vivir en sociedad. Eso es como más o menos pues la idea que nos tienen para decir. Entonces va a partir del pluralismo, del respeto a las diferencias, se va a centrar en unos mínimos fundamentales que enseguida los vamos a detallar de acuerdo a lo que dice la cultura occidental y lo que la Revolución Francesa logró cuando se dio, etcétera. Entonces, y entremos a una vez para no extendernos mucho. Entonces dice, la ética civil, supone además la separación entre privado y público, entre hombre y ciudadano, entre el hombre que tiene un ideal de felicidad personal, individual, y el ciudadano que se orienta en normas de justicia, condiciones de la convivencia social. Ahí está. Ese es el fin. ¿Para qué una ética civil? Una ética en la sociedad civil, una ética del ciudadano, para la convivencia social. O si no, carajos, ¿cómo limitamos nuestros comportamientos y actitudes? ¿Cuáles son los mínimos occidentales propuestos? Y los conquistó la Revolución Francesa. Entonces los vamos a ver por acá, vean. Y eso es lo que articula máximos y mínimos. O sea, no es que la felicidad sea mala, ni que vamos a decir que la ética de la civilidad o de la ética civil no apunta a la felicidad, no, por el contrario. Ahí es donde podemos articular máximos y mínimos. Los seres humanos buscamos la felicidad, unos en alguna idea particular, desde lo material, desde lo trascendente, vale, mi gracia. Pero esa búsqueda de la felicidad no implica que los seres humanos se destruyan. No implica acabar con el planeta y sus recursos. Esa ética implica cómo articulamos entonces la búsqueda de la felicidad. Entonces, con unos mínimos fundamentales que garanticen que todos los humanos vamos a vivir en condiciones dignas y de bienestar. Ahí está la articulación de los máximos y los mínimos. Entonces, por acá estoy buscando los de que les decía, los mínimos occidentales que nos incita el documento, y ahí terminamos ya esta pequeña videoconferencia, pequeño video tutorial. Entonces dice, vean, entonces ¿a qué le apunta la sociedad? ¿Cuántos países y estados tienen en sus constituciones, en sus símbolos patrios, la idea de libertad? Mírenla ahí. Entonces es un mínimo esencial, es un derecho fundamental de todos los seres humanos, la libertad y la autonomía, como principios y mínimos fundamentales de una ética. La participación, garantizada a través de sistemas políticos como el democrático, desde los principios del liberalismo, digamos, pues, llamémoslo humano, no el liberalismo capitalista, salvaje, que implica pues lo contrario, no, sino hablemos de un liberalismo humano, si se puede llamar, en el sentido de promover la libertad, la autonomía, la participación. La no interferencia, es decir, el ejercicio de la libre autodeterminación, que es muy pedido por algunos pueblos y mal usado por otros dictadores por ahí cercanos. Bueno, la autonomía ya lo planteamos. La igualdad. Hemos oído hablar en términos muy por ahí de equidad, generar justicia social, condiciones de igualdad. Pues bien, ese es uno de los mínimos fundamentales. ¿Cómo garantizar que todos los seres humanos, como somos igualmente dignos, tengamos acceso a todos los recursos? ¿Cómo garantizar esa igualdad? No es solamente ante la ley, sino también en la igualdad de adquirir la felicidad y tener la posibilidad de construirla cada quien, pero respetando todas nuestras franjas y límites. Y acá dice la fraternidad, y me quiero detener ahí porque al fin y al cabo el liderazgo transformador tiene una amplia base en este valor, la fraternidad. ¿Qué es? Eso lo acuñó la Revolución Francesa, es uno de los principios en que nació el Estado francés liberal a partir de la Revolución, y que de ahí tomaron muchos estados como modelo de nación. Incluso las constituciones se han fundamentado en esto. Entonces, es decir, no hablemos de fraternidad, porque suena muy a códigos éticos de hermandad, digamos, pues de religiosidad. Hablemos más bien de solidaridad, en un sentido de que si todos los seres humanos tenemos condiciones de igualdad,
y desarrollar nuestras capacidades, pues obviamente habrá quien más desarrolla las capacidades que otros. Pero eso no me implica ser solidario, eso no me implica ser fraterno. Entonces aquí es un ético mínimo fundamental que nos dicen necesitamos los seres humanos desde la ética civil. Y eso cómo se traslada en lo civil, no en lo religioso, siendo solidarios en el espacio público, en la vecindad, con los compañeros. La práctica de la solidaridad es un ejercicio ético ciudadano fundamental que lleva a respaldar a los demás ciudadanos sin importar sus diferencias, sus creencias, sus valores, y yo lo trato como un igual, y necesita de mí también, y yo igual necesito de él. Entonces, un principio comunitario esencial para la construcción de una sociedad justa y equitativa. Bueno, finalmente, pues aquí tenemos ya más el grupal, los universales, en fin. La idea es que ustedes en el artículo de opinión desarrollen de este documento básicamente cuáles principios, cuáles valores, cuál ética debe orientar la ciudadanía hoy en día. Como ciudadanos, ¿qué ética o qué horizontes éticos podemos construir para desde allí orientar nuestro liderazgo? Bueno, cualquier duda, inquietud a través del correo electrónico la podemos plantear o a través del foro que tenemos también en el aula. Así que buena tarde y éxitos. Y corto.